Yo soy Luis Pérez Bordoy, soy el director de La Alemania y la botiga de fotos, un documental sobre la expulsión de un grupo de judíos en los años 40 de un pueblo de Mallorca que se llamaba Esporlas. El documental está enfocado sobre todo en el proceso de investigación de qué pasó con este grupo, que eran llegaron a Mallorca cinco judíos de Alemania, eran 2 matrimonios y Leo Frischer, que es un fotógrafo de bodas, y nos centramos sobre todo en esta figura. ¿Cuál es el proceso mediante el cual este grupo llega huyendo desde Alemania, desde Hamburgo, a un pueblo pequeño de Mallorca? La sorpresa sobre todo que aporta el documental es una colaboración del gobierno franquista con el gobierno de la Alemania nazi. Vaig obrir la carpeta i vaig veure jueus. I la veritat és que me va deixar un poc impactat, no? Mai m'hagués imaginat trobar un document d'expulsió de jueus a Esporles. Entonces él fue un fotógrafo de bodas antes de venir a Mallorca, en Mallorca y después de Mallorca, toda su vida. Y su mujer era como igual más técnica, ¿no? Era una persona que sí que hacía revelados, conocía de químicos, era un poco más la que sabía de fotografía en un nivel técnico, y él era como más social. El sábado yo me voy a hacer las fotos y el domingo, y luego ella hacía el revelado. Hamburgo es también la ciudad donde reside el matrimonio formado por Leo y Elsa Frischer, una pareja mixta. Él es un judío no practicante y ella una mujer no judía. Leo, originario de la ciudad de Breslau, donde trabajaba en el sector textil, hacía tiempo que se había trasladado a Hamburgo, la ciudad de su mujer, Elsa Frischer. Elsa, miembro de una familia de fotógrafos, introduce a su marido en el oficio. Nosotros, desde que hemos planteado el documental, uno de los puntos más importantes era enseñar la investigación, ¿no? Porque la investigación no la hacen historiadores, sino que lo hace como el propio pueblo. Al descubrir la orden de expulsión, quiere saber qué ha pasado, ¿no? Entonces mi hermano, desde que empieza a ver la orden de expulsión, se empieza a mover, y yo empiezo a grabar sin saber si va a haber un documental, ¿no? Entonces hay una parte muy de metadocumental, ¿no? La primera grabación fue hace más de 8 años, ¿no? Empezamos a grabar, y claro, cuando haces un documental así no sabes cómo va a seguir la evolución de la investigación. Entonces, el proceso, hay una serie de casualidades que hace que podamos completar la vida de Leo. Pero los días felices de un matrimonio mixto como el suyo no durarían mucho. Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten. Septiembre de 1935. La declaración de las leyes raciales de Nuremberg supondrá en la práctica un aumento exponencial de la marginación y persecución de los judíos en Alemania. Sí, conocemos el festival sobre todo porque hace 2 años una compañera, que es Silvia Ventañol, ganó aquí con Mr. Death, un documental sobre la fotografía de post-mortem y tal, y a raíz de que ganó un premio, apareció en varios medios de comunicación en Mallorca. Yo ya me fijé en el festival, y claro, nosotros acabamos en el 2022, presentamos, y ya lo llevamos, porque los documentales de investigación, o que son más de observación, que no sabes de intentar documentar un hecho, que es lo que hemos hecho, el recorrido comercial o dar a conocer estos trabajos. Dices, bueno, yo me he tirado 10 años haciendo este documental, como aquel que dice, y lo han emitido una vez en la tele, y ya está, el recorrido es muy corto, ¿no? O sea, no hay tantas posibilidades de dar a conocer trabajos de investigación como en este festival. Entonces, enseguida lo vimos claro, y bueno, hemos tenido esta suerte de la selección, y por el perfil de los trabajos, ya no solo es social, sino de este año, además de las travesías, ¿no? Yo enseguida, cuando vi que el tema de este año, digo, que era travesía, digo, ostras, el de Leo va a encajar bien, porque al fin y al cabo estamos contando un viaje, ¿no? Un punto de origen y un destino.